¿Cómo están? Bien, bien, vamos a comenzar. ¿Sí se escucha ahí atrás? ¿Bien? ¿Fuerte y claro? Bien, vamos a comenzar entonces. El día de hoy vamos a iniciar con el tema número 28 de esta serie, La verdad del Evangelio de la Gracia. Y anótele ahí el nombre del tema, es Todo ayuda a bien. Así es, todo ayuda a bien. Venga conmigo por favor a Romanos, capítulo 28. Capítulo 8, versículos del 28 al 30, vamos a leerlo. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿a quiénes? A ver, lo voy a repetir otra vez. Y sabemos que a los que aman a Dios, fíjense, todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, o sea, al propósito de Dios, son llamados. Porque los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Desde donde yo la veo, desde mi punto de vista, desde mi corto entendimiento, esta es una sección que en realidad toda la sección abarca hasta el versículo 39, pero para mí es probablemente el pasaje más esperanzador para un verdadero creyente. Es decir, para alguien que verdaderamente ha creído, este es uno de los pasajes que ahora sí que traen más fortaleza, ¿no? Y más esperanza, ¿verdad? Sin duda es uno de los pasajes que más expone acerca de tanto del propósito de Dios como de la eterna seguridad que tenemos en Cristo, ¿verdad? Por el otro lado, también estos son pasajes, son textos que han sido muy mal interpretados, ¿verdad? Y que incluso se usan para consolar a quienes ni siquiera son creyentes, y para otros pasaje que causa polémica, que realmente no la tiene, pero bueno, sí. Porque generalmente luego alguien, tratamos pues de consolar a alguien que está pasando tiempos difíciles, a lo mejor algún amigo, algún familiar, ¿verdad? Que pues no conoce al Señor y ahora sí que como dice el Proverbio 57,654, le está lloviendo en la milpita, ¿verdad? Y pues uno trata de que, pues, luego el dolor de las personas que uno aprecia, pues también le llega, ¿cierto o no? ¿Cuántos no se duelen con el que se duele? Y más cuando es alguien cercano. Entonces, pues uno trata de consolarlos y les dices, mira, no te preocupes, no pasa nada. La verdad es que todo ayuda bien, ¿eh? Todo ayuda bien, esto va a ser para bien. La Biblia dice que todo ayuda bien, que todo ayuda, que Dios nos ayuda, todo para bien. Bueno, aquí es muy específico. Aquí no es debo decir, estas palabras no están dirigidas a toda la gente. Estas palabras no están dirigidas al mundo. Estas palabras están dirigidas a los creyentes. Y tiene el propósito de edificar a los creyentes. Y tiene el propósito de consolidarlos. Aquí, a partir de este versículo 28, pues se empieza a resumir todo lo que ha venido tratando desde el versículo 1 hasta el 27. Ya es como una especie de transición, ¿sí? Donde entra precisamente a esta, pues le podríamos llamar sección de la consolación, ¿verdad? Ya hablamos del Consolador. ¿Quién es el Consolador? ¿Y en dónde está el Espíritu Santo? En el creyente. No entra ni sale, ni se va, ni se va a dar la vuelta por ahí. No, ahí está en el creyente. Y Él es el Consolador. Versículo 28, lo voy a repetir, y dice, y sabemos, digan conmigo, sabemos, que
a los que aman a Dios, de todas las cosas ayudan a bien. La palabra aquí es todas las cosas contribuyen, cooperan a bien. Y especifica, dice, esto es, a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios, han sido llamados o han sido salvados. Pero vamos a ver palabra por palabra o frase por frase, mejor dicho aquí, de esto parte de la escritura que vamos a estar viendo. Dice, y sabemos, empezamos por ahí. Es importante saber, es importante conocer. De hecho, en sus diferentes connotaciones, es uno de los verbos más utilizados en la Biblia. Saber, conocer, entender. A veces se traducen de manera distinta. Por eso es importante cuando vamos ahí, mire, que le invierta un poco y que compre su concordancia, ¿verdad? Con las palabras originales en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, para que cuando está leyendo pueda dedicar tiempo a eso y vaya y vea la diferencia entre una palabra y otra, porque a veces en el castellano, pues nosotros vemos, sabemos y pues sabemos, pues sabes, ¿verdad? Y es así como que agarramos parejo. Pero cuando vamos a las Escrituras y vemos de lo que está tratando, nos damos cuenta de que tiene matices diferentes, que tiene connotaciones diferentes. Por ejemplo, aquí sabemos, se traduce el verbo, ¿verdad? El verbo que se traduce como sabemos es el verbo oida, por ejemplo, que quiere decir conocer, así, plano quiere decir conocer, pero primariamente significa tener conocimiento de, pero escuche, la implicación es conocer plenamente por experiencia. Esa es la implicación que tiene ese verbo. Conocer plenamente por experiencia. También se traduce por entender. También se traduce como percibir. A diferencia de otros verbos. Y otro verbo muy conocido, como decir saber, es el verbo ginosco, que este verbo implica que uno va conociendo poco a poco. ¿Sí? Es decir, el verbo de conocer o el verbo ginosco quiere decir que uno lo que entendemos que la revelación es progresiva, que uno va aprendiendo conforme va avanzando. Pero aquí, escuche bien, aquí está hablando de que tenemos el pleno entendimiento. Se podría leer de esa manera, y tenemos el pleno entendimiento, tenemos la plena certidumbre que los que aman a Dios, o sea, no es algo que estoy poco a poco descubriendo, no, ya me quedó perfectamente claro. Tengo perfectamente claro eso. Ahora, ¿qué sabemos? ¿Verdad? ¿Qué nos da ese pleno entendimiento acerca de que ya no hay condenación en quienes están en Cristo? ¿Qué es lo que nos da ese pleno entendimiento, ese pleno conocimiento de que tenemos la guianza de Dios, de que somos coherederos con Cristo, de que nuestra herencia en Cristo es segura, de que no estamos desamparados? Pregunta, ¿quién nos da ese pleno entendimiento? ¿Quién nos da ese pleno entendimiento? El Espíritu Santo. De eso está hablando todo el capítulo. Es Él el que nos hace entender plenamente todas esas cosas que hemos venido tratando, pero aquí como es del hebreo que amarre. ¿Verdad? O sea, aquí entendimiento es que amarre bien, que nos quede perfectamente claro. Bueno, ¿qué es lo que sabemos? Que a los que aman a Dios, ¿a quiénes les da ese pleno entendimiento, ese pleno conocimiento? A los que aman a Dios. Porque fíjese, nadie puede amar a Dios si Dios antes no le ha amado a Él. Si Dios no le ha salvado, esa persona no puede amar a Dios. Así de sencillo. Eso es lo que la Biblia enseña. Eso es lo que la Biblia dice. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10, son textos muy conocidos, que dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Sí? Fíjese bien, ¿en qué se muestra el amor de Dios para con nosotros? En que nos da todo lo que le pedimos. ¿Así? ¿En eso se muestra? ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
literalmente para que vivamos por Él hay que entenderlo. Para que vivamos por Él quiere decir para darnos vida por medio de Él. ¿En qué se mostró el amor de Dios? En que envió a su Hijo para darnos vida por medio de su Hijo. ¿Sí? En Romanos 5:8 dice que en esto, o sea, que el amor de Dios dice, bueno, se manifestó, se mostró en que aun cuando nosotros siendo pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros, Cristo murió en lugar de nosotros, ¿sí? Entonces dice que Dios envió a su Hijo al mundo para darnos vida por medio de Él, para que vivamos por medio de Él. Versículo 10. En esto consiste el amor. Fíjense bien, aquí lo explica. De esto se trata el amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, o en propiciación como el sacrificio para quitar nuestros pecados. En eso consiste el amor. Porque hasta ese punto nosotros, los que no habíamos creído, éramos enemigos de Dios. ¿Cómo vamos a amar a Dios si por naturaleza somos enemigos? Pero llegó el mensaje del Evangelio, vino la luz, la obra del Espíritu Santo, pusimos nuestra confianza en Él, nos salvó, nos dimos cuenta de ese amor. Por eso a mí me causa mucho problema, les soy honesto, cuando alguien, bueno, todos pasamos por tiempos difíciles. ¿Cuántos no pasan por tiempos difíciles? Levanten su mano. ¿No pasan por tiempos difíciles? Fíjense. Yo iba a decir, ay, pues ¿cómo le hacen? Porque luego a todos decimos, amén, ¿verdad? Pues digo, también para apoyar, ¿no? Pero amén, ¿verdad? Y sí, ¿cuántos se van a ir al infierno? ¡Aleluya! Dice uno por allá, ¿no? Hace algún tiempo hice eso. Y a ver, ¿y cuántos, no aquí, fue en otro lado, ¿cuántos se quieren ir con el diablo? ¡Gloria a Dios! Dijo uno por ahí, un desbalagado, ¿verdad? Despistado. ¡Gloria a Dios! Dijo, ay, no, pues cada quien su religión, ¿no? Ya. Pero bueno, a mí me causa un conflicto y esto se debe al hecho de que no entendemos el amor de Dios, no entendemos de qué se trata y se nos dice y estamos bombardeados aún por parte de las iglesias, es que Cristo te ama, Dios te ama y Dios te ama y pues, qué buena onda porque yo también me amo mucho, ¿verdad? Dice el pecador, es que Dios te ama, sonríe, Cristo te ama y qué bueno. Tiene un plan maravilloso para tu vida. Pues yo también tengo buenos planes y pues si lo puedo usar para que Dios me ayude en mis planes, perfecto, y que muestre su amor. Entonces se habla y se enseña en ese sentido y tienes gente que le está pidiendo a Dios, ¿verdad? Y que fundamenta por un mal entendimiento el amor de Dios en que Dios está para hacerme la vida más cómoda. Y no entiendo de qué se trata el amor de Dios y a fin de cuentas nunca creyeron, nunca vieron su condición de pecadores y creen que creen. Y eso hemos hablado bastante al respecto. Entonces es importante que entendamos esto. Dios es amor, sí, y de tal manera amó Dios al mundo. Pero ¿en qué consiste el amor? Que Dios envió a su Hijo como el sacrificio para quitar nuestros pecados, como el pago justo, único y aceptable de Él, para que nosotros podamos ser salvos de la ira venidera por gracia, por medio de la fe. ¿Está bien? Entonces Dios es amor, amar es iniciativa de Dios, amar es intrínseco a la naturaleza de Dios, o sea, Dios no puede no amar, porque Dios es amor. Entonces, amar para Dios no es una acción así nada más, es parte de su naturaleza. Es lo que Él hace, ¿sí? Nunca, metas esto en la cabeza, nunca el hombre ama a Dios por iniciativa propia. O sea, nunca una persona se levanta un día, ¿verdad? Y dice, hoy voy a cambiar, ¿verdad? Y se acuerda y dice, voy a citar las palabras de la leona dormida, ¿verdad? Hoy voy a cambiar. No, el pecado lo impide. La naturaleza de pecado impide eso.
Entonces, por eso amar a Dios y amar al prójimo, o para amar a Dios y amar al prójimo, es necesario que nuestro pecado sea removido. Por eso es necesario nacer de nuevo. Y eso es obra de Dios, no es obra del hombre. Eso es iniciativa de Dios, no es iniciativa del hombre. Es Dios quien elige, y escuchó bien, Dios elige salvar al hombre. El hombre no elige salvarse a sí mismo. Eso es algo muy fuerte, pero es que es Dios el que elige salvar al hombre. Ningún hombre elige salvarse a sí mismo. Por eso dice, a estos que Él amó, ¿sí? Los que aman a Dios, los que Él ha salvado, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Y ayudan es el verbo sunergei, donde viene la palabra o el verbo sinergia. ¿Qué es sinergia? Según el diccionario, sinergia es una acción conjunta que aumenta el aprovechamiento. ¿Sí? Es una acción conjunta que aumenta el aprovechamiento. Es decir, es Dios que hace que todas las cosas cooperen para un bien mayor. ¿Quién es el que hace que las cosas cooperen, ayuden, hagan esta sinergia que aumente el aprovechamiento por el que estamos atravesando o en nuestras vidas? ¿Quién es el que lo hace? Es Dios, mis amados. No son las cosas en sí mismas las que, pues gracias a esto. No, es gracias a Dios. Tampoco es nuestra fe, ¿eh? Ay, pues yo tengo fe que esto me va a ayudar. No, es Dios el que hace que las cosas cooperen, que las cosas ayuden para el bien de aquel que ha creído. Y cuando dice todas las cosas, se refiere a todas las cosas. No solo las que nos gustan, no solo con las que estamos de acuerdo, no solo con las que nos hacen sentir bien. ¿Sí? Dice todas las cosas. Hay muchas cosas nos van a hacer sentir mal. Y mientras yo le voy a pedir que vaya allá a Deuteronomio capítulo 8, a partir del versículo 11, porque ese pasaje nos va a ayudar a ver las cosas desde la perspectiva que Dios la ve. Y usted se va a dar cuenta conforme vamos viendo este texto cómo Dios en el amor que nos tiene que tratar con nosotros. Y hay veces a veces nos tiene que, pues tiene que haber un mantenimiento preventivo, ¿no? Y en otros casos, pues ya tiene que corregir. Pero el propósito es el mismo. Siempre es que todo contribuya a un bien, que todas las cosas nos ayuden a este bien. Versículo 11 de Deuteronomio 8. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir los mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas y las habites, cuando tus vacas y tus ovejas aumenten, la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tengas se acreciente. Fíjense que Dios no está en contra de que esto ocurra. O sea, Dios no está en contra de que prosperemos. Yo creo en la prosperidad de Dios. Aquí está, la Biblia la enseña. Pero prosperidad no es nada más que tengas cosas materiales. Hay personas que son tan pobres que lo único que tienen son cosas materiales. ¿Están conmigo? Hay personas que son tan miserables que todo el enfoque de su vida son para cosas materiales. Y todas esas cosas materiales aquí se van a quedar, le van a durar un poquito. Y si acaso algunas generaciones, y a lo mejor algunas generaciones no se lo van a acabar, pero aquí se va a quedar. La vida es eterna. Sea en la gloria de Dios o sea bajo la eterna condenación, es eterna condenación. Pero es eterna. ¿Ok? Entonces fíjese, dice versículo 14, o sea, bueno, no sé, que se te multipliquen, que prosperes, pues de que todo abundes, ¿verdad? De que ya estés bien saciado, de que pues tengas tu buena casa, que tengas tus buenas cuentas de bancos, tu trabajo, todo eso, ¿verdad? Versículo 14, no sea que todo eso, cuando eso ocurra, dice, se ensoberbezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Está conmigo? Que hay esa tendencia. A veces hay personas que entienden la persona de Cristo, la persona de Dios, como la llanta de refacción. Me acuerdo de él cuando la necesito.
¿sí? Pero ya una vez que ya estoy bien, o ya que se me pasó el susto, como que otra vez vuelvo a los antiguos patrones si no ha habido un cambio verdadero en el corazón. Por esto es la razón por la que luego muchos se agarran acá, traen su rollo, pecan, ¿verdad? Y sienten que les va a venir la calamidad y como que se asustan y ven y se quedan así y luego pero ya se empiezan a relajar, ya ven que ya no fue tan fuerte el golpe y al ratito vuelven otra vez a lo mismo. Dicen que no pase eso. Versículo 15, fíjense bien. Que te hizo caminar. ¿Quién nos hizo caminar? Dios, dice. Dios los hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Eso está fuerte. Yo no sé si ustedes lo ven. Pero es viendo todo esto, Dios en su omnisciencia, no solamente en su presencia, pero en su omnisciencia. Ahorita vamos a ver más allá porque es el tema, ¿sí? Pero Dios en su omnisciencia, porque Dios lo sabe todo. Yo sabía que esto era en el corazón de muchos esto iba a ocurrir y dice, mejor con algunos de ellos voy a tratar de una vez. Dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, que en una tierra de sed y sin agua, te sacó agua de la roca del pedernal. Ahí está la provisión de Dios, en donde no había nada. Sí, Él nos metió por ahí, pero Él nos sustenta. Es que yo quiero los ríos, que no sé qué. No tienes ríos, pero ahí está el agua de sed. No, miren, nadie se murió de sed en el pueblo. Todos se quejaron, pero nadie se murió de sed. Dios les dio en donde no. ¿Aquí de dónde va a sacar? Oh, Dios sabe de dónde va a sacar las cosas. Es que no veo por dónde, esto está imposible. Bueno, si Dios me está llevando por ahí, Dios sabrá cómo le va a hacer. Yo solamente voy a descansar en Él. Ante la circunstancia voy a descansar en Él. Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero para eso está el trato de Dios. También Dios por eso nos mete por ahí, para que aprendamos. Versículo 16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. O sea, de hambre no te moriste. Todo el tiempo estuviste bien. Fue una comida que tus ancestros, aquí tus padres se refiere a los antepasados, a Abraham, Isaac, Jacob, a todos los patriarcas. Ellos no probaron de esto, ellos no fueron sustentados así. Bueno, a Dios le plació sustentar a esa generación así. Pero escuchen bien lo que dice. Afligiéndote y probándote. ¿Para qué? Vea su Biblia. ¿Para qué? Para la postre hacerte bien. O sea, ¿cuál era la intención de Dios al hacerlos pasar por tiempos difíciles? Para un bien mayor. Sí. Entonces, a veces Dios permite que lleguen cosas a nuestras vidas, pues que nos quiebran. ¿Cuántos han sido quebrados por Dios? A ver, levanten su mano. ¿Verdad? Y nos hace que estemos dependientes de Dios. De repente nos podemos sentir así como que ya yo las puedo todas, ¿verdad? Y me empiezo a sentir y ¡toing! ¿Verdad? Y te das cuenta de que, pues no dependía tanto, ¿eh? O sea, mira, si de repente tienes un par de pesos más en la bolsa y ya con eso sientes que ya tu provisión y que no necesitas a Dios, te los va a quitar. Te va a quebrar por ahí. Si los tienes, pues ahí tenlos, pero aunque tengas las bolsas retacadas de dinero, ¿sí? Señor, tú eres mi alimento, o sea, tú eres mi proveedor. Tú eres el que me sostiene, o sea, esto, pues gracias que has provisto, pues lo voy a administrar bien, porque no sé si con esto que me diste en abundancia es porque me has provisto para algo que va a venir adelante o para suplir las necesidades de otros. No lo sé, o simplemente que lo administre porque estás viendo que allá va a haber un tiempo difícil. De repente nos provee un poquito más, ¿verdad? Miren, ahí les va un principio. A veces nos provee un poquito más. Traes tu carrito, ¿verdad? Y te provee un poquito más. Y en lugar de decirlo, voy a guardar y voy a poner esto aquí, no, hombre, vámonos ahí, nos aventamos, no sé, gastamos en cosas que luego, bueno. Y a los 2, 3 días, ¡toin!, que se te descompone el carro.
Y a veces te das cuenta de que el costo de la compostura es aquello que te gastaste. Y lo que pasa es que Dios ya te había provisto para la descompostura. Pero no dependiste de Dios, te confiaste y dijiste, no hay problema, sigo igual. Buenas tardes. ¿Estamos aquí? Entonces, miren, si hay algún medio que nos acerca a Dios, y a veces ese medio es algún cintarazo, pero a veces, ¿verdad? Si nos hace crecer, si eso que estamos pasando nos hace crecer en nuestra confianza en Él, si ese tiempo difícil que estamos teniendo nos lleva a confiar en Él, a poner nuestra pasión en Él, voltear nuestros ojos a Él, ¿cómo podemos decir que eso es algo malo? Si tenerlo a Él es el mayor bien y el mayor deleite que podemos tener, que cualquier hombre puede tener. O sea, si alguna circunstancia que estamos atravesando es difícil, pero por medio de eso estamos levantando nuestros ojos porque nos ensoberbecimos, porque bueno, yo sé que aquí no, pero en otros lados cabezas duras. ¿Verdad que aquí no? ¿Verdad que no? Híjole. Bueno, Señor. ¿Verdad? Sí me doy a entender. Y si vemos toda esa circunstancia, todo ese asunto me lleva a confiar en Dios, ¿cómo puedo decir que esa circunstancia que me es desagradable es algo malo? No sé si quedó claro el punto. ¿Ok? Pero el asunto es de que los falsos profetas, los falsos maestros enseñan que no, que hay que declarar que no, que hay que rechazar todo eso, que debes de confesar positivo, ¿verdad? Y para que amarre, pues que pactes, ¿no? Que no, tú, eso es enfermedad, tú recházalo, eso no viene y tú declara que no tienes nada. Es que estoy enfermo, tú declara que no tienes nada. ¿No? Y hay muchas historias tristes al respecto. Seguimos avanzando. Entonces, todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuántas cosas? Dice, esto es a los que conforme a su propósito, o sea, al propósito de Dios, son llamados. Y aquí ratifica quiénes son los que reciben ese beneficio y la razón por los que reciben ese beneficio. Porque Dios tiene propósitos al amarnos. Es decir, el amor de Dios en quienes Él ha salvado tiene efectos muy poderosos, hermanos, porque emanan de la voluntad de la persona más poderosa. ¿Cuántos de los que están aquí han sido amados por Dios? ¿Cuántos Dios los salvó? Que dices, yo sé que sé. Levanta su mano. Ok, bueno, Dios tiene un propósito para eso. Y tiene efectos. El amor de Dios en nuestras vidas tiene efectos. Escuche bien, el amor de Dios sobre la vida de una persona tiene efectos eternos. Historia larga, hecha corta, el amor de Dios sobre una persona tiene el efecto de la glorificación. ¿Ok? Entonces tiene efectos muy poderosos. Y ese propósito, ¿verdad? Para quienes Él ha redimido, como lo especifica más adelante, ¿cuál es? ¿Cuál es ese propósito? Que tengamos una vida cómoda. ¿Ustedes creen que Dios está más preocupado? ¿En qué cree que es lo que se ocupa más Dios? No que le preocupa, no hay cosas que a Dios le preocupen, pero utilicé mal eso. Pero ¿en qué cree que Dios se ocupe más? En que usted tenga una vida cómoda, larga y placentera aquí en la tierra, o que el carácter de su hijo sea formado en usted. ¿Qué le interesará más a Dios? ¿Proveerle para un par de chanclas nuevas? ¿O que el fruto del Espíritu sea abundante en su vida y muy manifiesto? ¿Qué le interesará más a Dios? Y luego entonces, ¿sí lo ven? En eso es glorificado el Padre. Eso el Señor Jesucristo se los dijo a sus discípulos en su última reunión, ¿sí? La última plática que tuvo con ellos, dicen, esto es glorificado el Padre, en que lleven mucho fruto en abundancia, y ese fruto es en que lo amemos.
Es el resultado de la naturaleza de Él en nosotros. Es el resultado, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo habita en el redimido. El propósito de Dios y en donde Él es glorificado, escuche bien, es que encontremos en Él toda la satisfacción, toda la plenitud en nuestra vida, en esta tierra y en el cielo. El Padre es glorificado en que encontremos, repito, en Él toda la satisfacción que necesitamos aquí en la tierra y todo lo que vamos a necesitar en el cielo. No se trata de que aquí en la tierra estemos satisfechos y saciados con las cosas de la tierra. No se trata de que en este mundo amemos las cosas de este mundo y estemos bien felices y bien satisfechos y disfrutando de todo. Tampoco es lo contrario, tampoco estoy hablando de ascetismo. O sea, no estoy hablando de que hay que sufrir para merecer. No, yo estoy hablando de que nuestra satisfacción, aún en esta tierra, no sean un par de chanclas nuevas, sino sea Cristo mismo. Que no sean las cosas que nosotros podemos lograr, sino que es lo que Él logra en nosotros. ¿Sí? Que en el cielo nos satisfaga con las cosas del cielo ay, hermanos. Bueno. Entonces, llamados se refiere a los que Él ha salvado. Llamados se refiere a los que Él ha salvado, a los que Él ha redimido. Y por lo tanto, por cuanto los redimió, le pertenecen. En otras palabras, debido a que Dios tiene planes para los que le pertenecen, Él mismo se encarga de que cada circunstancia venga a colaborar, venga a contribuir con el propósito que Él tiene para ellos. Y ese propósito mayor es que sean como Cristo. Y ese propósito es irreversible. ¿Está bien? O sea, Dios lo determinó, ahorita lo vamos a ver. Entonces, que esto nos sirva para ver el objetivo, ¿sí? Para ver la meta. El apóstol Pablo se lo dice ahí a los filipenses, les dice, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿El qué? El premio. Ahora, está bien dicho el premio, pero premio es el mérito de alguien. O sea, un premio es alguien, te lo ganaste. El asunto es el mérito de quién. Entonces, fíjense, ¿cuál es el premio? ¿Cuál es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Es lo que Él ganó a favor de nosotros, los que creemos, es la glorificación. Ese es el supremo llamamiento. O sea, no hay cosa más alta por la que Dios haya llamado, haya salvado a una persona, que glorificarla, que pueda estar con Él toda la eternidad y disfrutar de Él toda la eternidad y en eso Él recibir gloria. Entonces, a veces pues es muy incómodo el proceso, ¿verdad? Pero recuerden lo que vimos la semana pasada, Él sabe lo que necesitamos. Y repito, está más interesado en que nos parezcamos a Cristo. Él está más interesado en que se produzca el fruto del Espíritu en nosotros a que estemos cómodos. ¿Alguien sabe cómo van entrenando las águilas cómo se van fortaleciendo los aguiluchos? Pues ven cómo es un nido de águila, ¿verdad? O sea, tiene una estructura que lo hace con ramas, con espinas, con huesos de los animales, de presas y todo eso. Pues es una estructura muy sólida, muy fuerte, porque pues los aguilitas pues sí están los huevos, pero van creciendo y se ponen bien pesados. Entonces la estructura es muy fuerte, pero la hace muy calientita y la hace muy mullida, con plumas, ¿verdad? Con piel, con los pelos, ¿verdad? De los animales que caza, con todo eso va haciendo, a toda esa estructura, todo ese nido lo va haciendo muy, muy mullido, muy calientito, de tal forma que pone ahí los huevos y entonces están bien seguros, no se mueven, están calientitos y ya sale el polluelo, ¿verdad? Y una vez que el polluelo ya está,
pues no salen y ya y empiezan a volar. Pues no, o sea, salen y están todos así, pues como un bebé. Entonces, se empieza a fortalecer, empieza a comer y su mismo instinto lo lleva a querer levantarse. Entonces ya se levanta y llega a una etapa en donde usted sabe que las armas del águila para cazar, que depende de eso para su sobrevivencia, son sus garras, son sus patas. ¿Sí sabía eso, no? O sea, pasan y agarran una presa y obviamente tienen una fuerza impresionante en las alas, pero sus garras son capaces de quebrar los huesos de sus presas. O sea, agarran un animal ahí, ¡pum!, lo ponen y lo trituran, ¿sí? Y ya después, si todavía está vivo, cuando llega por ahí con el pico, ¡poing!, le da su picotazo en la cabeza y ahí ya lo deja, para que no se mueva, para que pare de sufrir. Sí, entonces va creciendo el aguilucho y pues, ¿cómo cree usted que sus garras, que sus patas se van a fortalecer? ¿Estando acostado todo el tiempo? Entonces le empieza a hacer ese nido más incómodo, empieza a sacarle las plumas, ¿sí? De tal manera que llega un punto en que ya el aguilucho ya no se puede acostar, ni puede quedarse parado en una sola posición. Donde pisa, le lastima, entonces empieza a ejercitarse, y eso lo lleva a que también empiece con las alas, y es todo un proceso. Bueno, así también. A veces el proceso es muy incómodo, pero eso es lo que a veces esos procesos en los que Dios nos mete, nos van fortaleciendo de otro modo. ¿Cómo vamos a tener la fortaleza, pues? Si el aguilucho no pasara por ese proceso, no sobrevive. Versículos 29 y 30 de Romanos 8. ¿Vamos bien? Miren, aquí en estos versículos hay varias cosas que se conjugan. Hay muchos puntos que convergen, ¿ok? Al hablar del plan eterno de Dios, al hablar de la salvación del hombre, al hablar de la glorificación del creyente, pues, póngame mucha atención en esto. Todos los atributos de Dios entran en juego. Todos los atributos de Dios. No solamente uno o dos. En cuanto a los planes de Dios, en cuanto a los planes eternos de Dios, no se puede entresacar uno o dos atributos y que todo el plan de Dios se fundamente en uno o dos atributos. ¿Ok? En el plan eterno de Dios, cuando vemos acerca de la salvación del hombre, cuando vemos acerca de la glorificación del hombre, vemos la soberanía de Dios, ¿cierto o no? Ciertamente ahí está la soberanía de Dios. Dios elige salvar al hombre. Pero también vemos la omnisciencia de Dios, es decir, que Él lo sabe todo, que Él ve todas las cosas, el final desde el principio y el principio desde el final. Y esta omnisciencia de Dios, o sea, de que todo lo sabe, incluye la presciencia de Dios, es decir, el conocimiento anticipado de Dios. Eso está incluido en ese, es decir, no son dos atributos separados, está dentro de lo mismo. La omnisciencia y la presciencia de Dios, ¿sí? Está, pues, la omnipotencia, ¿verdad? Que es su capacidad de llevar a cabo sus planes. O sea, si Dios determina hacer un plan, o sea, o determina algo, Él tiene el poder para hacerlo. Y esa es una garantía, es algo que lo que nosotros podemos descansar. Él ha dicho que nos va a glorificar, ese es su plan, Él tiene el poder para hacerlo. Pero es que yo no entiendo. Pues no entiendes, pero ese es otro asunto. Pero Él tiene el poder porque es todopoderoso. También su omnipresencia. Entra en juego la omnipresencia. O sea, Dios no está limitado a un lugar, a un espacio para salvar a alguien. Puede estar salvando a alguien en este momento aquí y exactamente al otro lado del planeta. Y en todo lugar Dios puede salvar. Su omnipresencia entra en juego. Por eso la idolatría es una aberración, entre otras cosas, pero esta es una de las razones, porque se le atribuye a un ídolo omnipresencia. ¿Sí me está siguiendo?
¿verdad? Si alguien cree ahí en San Juancho de las Peras, y San Juancho de las Peras, ¿en dónde está? Bueno, pues es bien milagroso y es de tal parte. Órale, pues, ¿y qué pasa si esa persona, o sea, la pregunta es, ¿en dónde está San Juancho de las Peras? Si se va a Egipto, entonces puede estar una persona en Egipto y puede estar una persona en Rusia y puede estar una persona en México y otra persona en Argentina y otra persona acá. ¿San Juancho de las Peras escucha a todos? ¿Podría escucharlos? No. ¿Y Dios? ¿Por qué? Porque es omnipresente. Entonces Él se puede hablar, por eso Dios ordena a todo hombre en todo lugar. ¿Sí? También vemos, pues, su santidad, ¿verdad? Que no coexiste con el pecado, y de ahí de su santidad se desprende su justicia, su gracia, su misericordia, su imparcialidad. Es de la santidad de Dios. Entonces, fíjense, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, esto habla del conocimiento anticipado de Dios, habla de la presencia de Dios, ¿verdad? Y esto, mis amados, incluye tanto la elección de Dios como la respuesta del hombre. Y debo de decir, aunque ya lo he tocado en otros temas, en otras series, es un misterio. La Biblia enseña la elección de Dios. Sí es cierto, la Biblia enseña que Dios elige en la salvación, pero también enseña la respuesta del hombre. La Biblia enseña que una no cancela ni sustituye la otra. Dios elige, nosotros creemos. Las dos son necesarias y no se pueden unir. ¿Sí? El hombre no se puede salvar si Dios no lo elige, pero tampoco se puede salvar si no cree. Y es un misterio. Y tratar de explicar lo inexplicable va a llevar necesariamente a trastocar o a contradecir en alguno o en varios puntos quién Dios es. Lo que Dios hace se va a malentender, ¿sí? Lo que Dios hace. Y mis amados, tenemos que entender que hay cosas que Dios hace que rebasan la capacidad de razonamiento humano, que va más allá de la filosofía, que va más allá de la semántica. O sea, de cómo se estructuran, la semántica es cómo se estructura una oración, cómo estructuramos las palabras. Más allá de lo que el hombre piensa. Pues cada quien trae su rollo y hay cosas que no entendemos. Explíqueme con la lógica la encarnación del Hijo de Dios. No tiene sentido, no tiene sentido humano, no tiene lógica. Pues nada más Dios lo dice así, pues yo creo en eso. El misterio de la Trinidad, un solo Dios, tres personas diferentes, explíquelo. No se puede explicar. Explíqueme cómo Dios elige y el hombre tiene que creer. O sea, necesariamente si me inclino hacia un lado, tengo que descartar lo otro. Y las dos cosas, repito, las enseña la Escritura. Entonces, fíjese bien, me voy a ir adentrando un poquito más. Porque a los que antes conoció, o sea, a esos que él conoció, su conocimiento anticipado, y aquí conocer no se refiere de que, ya sé quién es. Aquí se refiere con los que él salvó, con los que que tuvieron ese conocimiento de él. Acuérdense cuál es una de las dos premisas que Pablo le dice a Timoteo. ¿Sí? Número 1 dice, conoce el Señor a los que son suyos. O sea, uno puede decir, yo soy de Dios. El asunto no es de que yo diga, yo soy de Cristo. El asunto es de que, Cristo diga, Él es mío. Ese es el asunto. A eso se refiere. A los que Él conoció, que este es mío. Pero todavía no existíamos, sin embargo, este es mío. Todavía no había absolutamente nada creado. No había ni un ángel creado. Y Él dijo, a este ya conocí. Este es mío.
Todo eso es parte, ¿va que explíqueme eso? Se explica con una cosa, la omnisciencia de Dios, que Dios lo sabe todo. Dice, también a estos que Él conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y esto se tiene que leer de corrido, ¿sí? O sea, toda esta frase es una misma idea. También a estos, ¿verdad?, que conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, Dios decidió de antemano el destino de los que Él conoció, el destino del creyente. De eso está hablando. Esto es, ¿qué es lo que Dios predestinó? Que los que Él conoció, que los que han creído, sean conforme a la imagen de su Hijo, es decir, que su Hijo sea el modelo, sea el ícono literalmente. Eso es lo que quiere decir. La imagen es icono, ¿sí? Que sea el ícono del creyente. O sea, Dios dice, este es mi Hijo, en Él soy glorificado, entonces yo determino que todos los que he redimido serán así. Y nadie lo puede revertir, porque yo ya lo determiné desde antes de que existan. ¿Sí? Por eso, mis amados, la glorificación es irreversible. Por eso es imposible que un nacido de nuevo se pierda, por la simple y sencilla razón que es algo que Dios mismo, el Todopoderoso, ha determinado de antemano llevar a cabo. ¿Están aquí conmigo? ¿No le dan gracias a Dios por eso? Ahora, póngame atención porque aquí voy a entrar por una parte un poco espinosa. Predestinación no es lo mismo que determinismo teológico. Yo sé que ahorita así como que, miren, si empieza a oler a quemado, a cable quemado aquí, no se preocupe. Los extintores ya están listos, ¿sí? Predestinación, es decir, lo que Dios anticipó y lo que Dios determinó, no es lo mismo que algo que se conoce, esto es una filosofía como determinismo teológico, en donde algunos reformadores se apoyaron y a través de la cual filtraron todo, bien intencionados, sí, pero no es lo mismo. Determinismo teológico dice, si Dios lo sabe todo, será porque Él mismo ha determinado todas las cosas según su criterio, por lo que Dios es la causa de las acciones humanas. Se lo voy a leer otra vez. Esto es lo que dice el determinismo teológico. Si Dios lo sabe todo, será porque Él mismo ha determinado todas las cosas según su criterio. ¿Cuántos saben que el criterio de Dios es perfectamente correcto? ¿Sí sabían eso o no? Dios no se equivoca. Por lo que Dios es la causa de las acciones humanas. O sea, las implicaciones de esta postura filosófica, porque es una postura filosófica, son muy serias. Y miren, no pretendo entrar aquí a resolver un asunto que tienen debatiendo alrededor de 500 años, ¿sí? Porque es una postura filosófica. Si usted abraza esta postura, pues abrácela. No la intento resolver, simplemente estoy exponiendo que predestinación no es lo mismo que determinismo. El determinismo teológico es, si tú pecaste, si tú caíste, es porque Dios hizo que tú cayeras. Y esas son de las implicaciones, ahí les va. Voy a mencionar solamente un par de ellas, ¿sí? Que tienen esta postura filosófica, ¿verdad? Y no voy a ahondar en más ni en muchas de las razones y tratar de desplegarlas por cuestiones de tiempo. Pero la primera implicación es que Dios determinó que el hombre pecara. Porque si Dios creó todo, entonces ¿quién creó el pecado? Si Dios ha provisto y ha determinado que unos se salven y otros no, entonces ha provisto el medio para que unos se salven y otros no.
Entonces, eso, ¿de dónde te lleva? ¿En dónde? O sea, ¿cuál es la implicación? ¿En dónde se originó el pecado? ¿Ok? ¿Sí quedó clara esa? La otra es que Dios tiene que determinarlo para saberlo. O sea, ¿por qué lo sabe Dios? Como vimos ahí ¿cómo se llama? En el concepto, ¿verdad? De lo que es. O sea, Dios lo sabe porque Él lo hizo. Dios lo sabe porque Él lo eligió. Entonces quiere decir que que Dios no sabrá o no sabría Dios lo que usted y yo estaríamos pensando, o es decir, Él determinó lo que usted está pensando en este momento. Entonces, ¿cómo lo sabe? Él está poniendo el pensamiento que usted tiene en este momento, Él está poniendo ese pensamiento en usted. Entonces, ¿cómo es que Dios sabe el pensamiento que usted tiene en este momento? ¿Y cómo es que sabe el pensamiento que usted tendrá más al rato? Porque Él lo sabe todo. Y el conocimiento previo, si la presencia y la omnisciencia de Dios están dentro de lo mismo y va muchísimo más allá. Por eso filtrar la doctrina de la elección por el determinismo teológico, pues nos va a llevar a cosas que son posturas del hombre. Pero seguimos avanzando. Miren, en Deuteronomio nada más aquí yo lo que quiero dejar muy claro es esto. La doctrina de la elección existe en la Biblia. O sea, otra vez, Dios elige salvar al hombre. Dios, así como Dios eligió crear las cosas, Dios eligió salvar al hombre. ¿Sí? Pero también la Biblia enseña, como dije hace un momento, que es necesario que el hombre crea. Ahora, ¿cómo se junta una con la otra? No se junta. ¿Cómo le digo para que me entienda? Se queda ahí el hueco ese. Bueno, que Dios lo llene y yo ya no puedo explicarlo más. Hasta ahí llego yo también. Pero en Deuteronomio 30, esto es tocante al determinismo, fíjese. Deuteronomio 30, 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. Esta es una expresión que era muy, muy común. Sí, y varias veces en la Biblia nosotros nos encontramos a los profetas que hacen esta expresión: a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Porque en las naciones paganas la expresión de ellos es: a fulanito Dios o a sus dioses, a sus deidades, llamo por testigos. Aquí están llamando a la creación, a lo que Dios hizo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. ¿De qué los llama? Es decir, ¿de qué estaban puestas la tierra, la creación misma, como testigos? De que os he puesto delante la vida y la muerte. Fíjense, yo les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. O sea, bendición es lo contrario de maldición. Escoge pues la vida. Y aquí no está diciendo que la maldición se origine en Dios. Ahorita vamos a ir para allá. Escoge pues, pero subraye, escoge. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora, este texto está dentro del contexto de la exhortación a la obediencia al mensaje de Dios y a la advertencia de no atenderlo. ¿Sí? Esto entonces nos deja ver que el hombre, escuche bien, es responsable de darle respuestas a Dios. ¿Verdad? Miren, de este modo, mientras vaya siguiendo allá Deuteronomio 28, se he puesto la vida y la muerte, el bien y el mal, lo he puesto delante de ti. Escoger y andar en el mal, en el camino del mal, ¿necesitamos a Dios para andar en ese camino? Nos sale re bien. ¿A poco no? Por naturaleza. Andar en el camino del mal, hombre, tenemos un talento, el ser humano,
¿verdad? No se necesita a Dios. ¿Están aquí conmigo? Pero el camino del bien es otra historia. Andar en el camino del bien, ahí es indispensable que el Todopoderoso haga una obra en el corazón de aquellos que han confiado en Él. Deuteronomio 28, 1 y 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente, fíjense bien, si oyes atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones si escuchas la voz de Jehová tu Dios. ¿Está bien? Versículo 15, ahí de 28. Pero acontecerá, si no oyes la voz de Jehová tu Dios y no procuras cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Se está hablando de la responsabilidad de atender al mensaje de Dios, y es obvio que la expresión de oír, de escuchar, no se limita al sentido solamente de darse por enterados. Ah, sí, ya lo oí. Ah, ok. Que uno, pues ya me di por enterado. Y el hecho de que uno ya lo sepa, eso no te hace estar bien. ¿Cuántos han escuchado el Evangelio? Y no por escuchar el Evangelio son salvos. ¿Están conmigo? No, pues yo ya tengo yo nací ahí debajo de una banca en la iglesia. No, yo tengo tantos y yo tengo hasta, yo ya sé tanto. Qué bueno que lo sepas. ¿Y eso qué? No es lo que está diciendo, no es lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña es de que oír quiere decir literalmente, esa palabra shamá quiere decir atender. Es decir, si el hombre no atiende al llamado de Dios, pues queda bajo la maldición, queda bajo condenación eterna. Aunque sepa, aunque lo haya escuchado 50,000 millones de veces, aunque lo pueda descifrar, aunque lo pueda decir de memoria, si no lo atiende, chao. Ahora, ¿para qué es todo esto? ¿Cuál es el objetivo en que Dios hace que todas las cosas ayuden a ese bien mayor que los creyentes tienen, de acuerdo a ese plan que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo para los que en Él confían? Bueno, dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense, ese para es lo que determina el por qué, el para qué es, la razón. Aquí, el primogénito entre muchos hermanos habla del primero en rango y honor. Esa es la palabra prototokos, ¿sí? Es el primero en rango y honor. Es decir, ¿cuál es el punto? ¿Que va a ser igual que todos los demás o que todos seremos como Él? Bueno, el asunto es de que lo que aquí nos dice es que Él no será uno entre muchos que han sido glorificados. Miren, nosotros los que hemos creído seremos uno entre muchos, pero Él no. Él es el que ocupa el primer lugar entre todos. Y habla de un lugar de supremacía, habla de un lugar de honor. O sea, es decir, Él tiene la supremacía por encima de todos los que han sido formados de acuerdo a su imagen, porque Él es el modelo. Él es el prototipo y Él es el prototokos. O sea, Él es el tipo primario, pero también Él es el supremo. ¿Están aquí conmigo? Él es el que tiene todo el honor. Seremos como Él en cuanto al asunto de glorificados, de que podamos estar con Él. Pero nunca, como dijo aquel magnate guatemalteco, si una jirafa tiene jirafitas, ¿verdad? Si una jirafa que tiene jirafitas, y si un león que tiene, pues leoncitos. Entonces, si Jehová tiene hijos, ¿quién soy? Y dice el tapado, Jehová Junior. Esa es una herejía. Esa es una ofensa a Dios muy grande.
Ese es exactamente, ese espíritu es satánico. Escuche bien, seré semejante al Altísimo. Y aquí no, aquí es otro asunto. Aquí somos semejantes en cuanto a la formación que Él hizo en nosotros, pero nunca en cuanto a sus atributos, hermanos. Nunca seremos como Él en eso. Él es Dios y es Dios por encima de todo y es Dios por encima de todos y siempre ha sido Dios y siempre será Dios. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Versículo 30, bueno, ya aquí empieza a explicar, ¿verdad? Lo que Dios se determinó a hacer con los que Él salvó, no con lo que el hombre decidió hacer, ¿verdad? Y cada punto van a notar ustedes que es algo que Él hizo. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Quién los llamó? O sea, ¿de quiénes sobra la salvación? Ok. Los llamó, quiere decir los convocó, pero quiere decir los nombró. Habla de una elección, ¿sí? Pero también habla de una respuesta del hombre. O sea, a los que Él salvó. Y hay algunas parábolas. ¿Está bien? Hay una parábola que cuenta el Señor que es semejante, dice, al reino de los cielos. Que un hombre hizo un banquete, ¿verdad? Y mandó a llamar a muchos. ¿Y qué fue lo que pasó con muchos? Pues se empezaron a excusar. No, pues yo esto, no, pues yo tengo lo otro, no, pues yo tengo acá. O sea, cada quien, paros y peros, ¿verdad? Aquí no hay de eso, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Ay, bueno, pues no. Me convenció mucho, pero bueno. Paros y peros. Al final dice, bueno, a muchos se les invitó, pero pocos fueron los que respondieron. ¿Ok? Entonces, dice, a los que Él llamó, dice, a los que Él llamó, dice, y a los que llamó, a estos también justificó. O sea, es decir, Él los justificó, Él los declaró inocentes. ¿Cómo una persona puede venir a ser declarada inocente por Dios por sus obras? ¿Por qué? Pues por gracia, por medio de la fe, nada más, sin obra alguna. Es que sí, qué bueno que has creído, pero también tienes que hacer esto, si no, no se vale. Esas son obras. Y pretender añadirle obras, ¿sí?, a la gracia es nulificar la gracia. O sea, si tú te quieres salvar por obras, ok, cumple la ley. Nada más que hay una cosa, nadie la puede cumplir, solamente Cristo lo hizo. O sea, hay dos maneras de que Dios puede justificar al hombre. O cumple la ley, o cree. O cumple la ley, ¿sí estamos? O pon tu confianza en Cristo. No, pues ni una ni otra, mitad y mitad, Señor. No, no hay dos sopas. A los que justificó, a estos también glorificó. Fíjense que está hablando en pasado. ¿Sí se da cuenta? Se los glorificó. Es decir, es tan seguro que lo menciona en el presente como si ya hubiera ocurrido, como si ya se hubiese recibido. ¿Cuántos de los que están aquí ya están glorificados ahorita? A ver, ¿cuántos ya han sido salvados? ¿Cuántos han sido justificados? ¿Cuántos han sido glorificados? Todavía no. Sin embargo, para Dios ya es un hecho. Es decir, para Dios, aquí eso es irreversible. A los que Dios salvó, para Dios la glorificación, ese es un hecho. Por eso es que la salvación es segura en Cristo. Porque es un plan de Dios. Es algo que Dios determinó hacer. Y Él es todopoderoso. ¿Estamos? Entonces, ser glorificado es la etapa final, en donde los hijos de Dios serán conformados o serán hechos conforme a la imagen de Jesús. Y ese es el propósito final de Dios. Y es precisamente el Espíritu Santo quien nos lleva, quien nos ayuda a lo largo de todo ese proceso. Lo contrario de eso es lo que dice en Romanos 3:23, estar destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, ¿qué?
están destituidos de la gloria de Dios. Pero a los que el Señor llamó, a estos justificó, y a los que justificó, Él glorificó. ¿No le dan gracias a Dios por eso? Pues que Dios nos dé la gracia, ¿verdad?, para entender todo esto y para no quejarnos en los tiempos difíciles cuando los tengamos. Si tenemos tiempos difíciles, mis amados, pues démosle gracias a Dios y pidamos su gracia, ¿verdad? Pero démosle gracias. Y si tenemos tiempos, relax, porque también hay tiempos de pastos verdes, ¿sí sabía eso? O sea, también hay tiempos en los que Dios, así como que, descansas y es un deleite, y esos tiempos se pueden alargar. Pero le voy a decir una cosa, no es todo el tiempo. Sí, no es todo el tiempo. A veces también, pues, en esos tiempos nos fortalecemos. Y hay tiempos que Dios permite, mire, hay tiempos que Dios permite para que lloremos. Hay tiempos que Dios permite para que nos entristezcamos. ¿Puedo repetir? Sí se entendió, ¿verdad? Hay tiempos para que nos alegremos. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar. Hay tiempo de vivir, hay tiempo de morir. Todo tiene su tiempo. Y escuchen bien, ¿qué dice la Biblia con respecto a que todo lo tiene su tiempo? ¿Cómo es? Dice que todo lo hizo hermoso Dios a su tiempo. Es decir, aun cuando es un tiempo difícil, es el tiempo de Dios, mis amados, es un tiempo valioso, es un tiempo hermoso, porque viene de Él y sabe Él que eso contribuye, aumenta la efectividad de eso para el propósito que Él tiene de formar su carácter en nosotros. ¿Estamos? ¿Por qué no nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Levante sus manos. Dele gracias. Que podamos esperar en Él, sabiendo que Él hace en su tiempo que nuestro postrer estado sea muy bendecido. Que nuestro postrer estado sea muy bueno. Y si nos vamos más para allá, a lo mejor ese estado aquí en la tierra decimos, pues es que ya no veo lo duro, sino lo tupido. La palabra previo a esto dice que los padecimientos ahorita no son comparables con la gloria venidera. Entonces, si sentimos que se está alargando mucho el asunto, mire, lo más que se puede alargar el padecimiento aquí en la tierra es en tanto estamos vivos. O sea, cuando mucho expira cuando nos morimos o cuando el Señor venga. El asunto es de que tenemos toda una eternidad para estar con Él. ¿En dónde está su enfoque, mi amado hermano, hermana, amigo que nos visita? Porque o la eternidad es con el Señor o sin el Señor. La eternidad es bajo el amor, el deleite, la gracia, el disfrute eterno de la presencia de la persona más maravillosa, más preciosa, el creador de todo. ¿Cómo explicamos, cómo podríamos explicar un deleite así aquí en la tierra con la mente tan finita y tan corrupta que tenemos? ¿Cómo lo podremos explicar eso? Nos podemos dar una idea, como también solamente nos podemos dar una idea de lo horrible que será
estar bajo la ira de Dios. Que la Biblia también enseña eso, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y eso no hay salida, no hay purgatorio, no es por un tiempo, es por la eternidad. Y ese es un extremo completamente opuesto al otro. Tan lejos está la punta de uno como el otro. De los que están aquí, ¿cuántos pueden levantar sus manos y decirle: gracias, Señor, porque tú me has salvado? Yo sé que tú me salvaste. Sé que te pertenezco, Señor. Hay evidencia en mi vida. A lo mejor no estoy lleno de fruto, pero hay fruto. Ha habido un testimonio de tu espíritu en mi vida de que te pertenezco. A pesar de que me he equivocado tanto, que me he resbalado, mi carne, el engaño del mundo, los placeres, mi falta de sabiduría, tantas cosas, Señor, tantas cosas que llegan y que impactan, pero gracias porque sé que te pertenezco. Dele gracias. Usted que tiene esa seguridad, dele gracias, glorifique al Señor. Y si usted no tiene esa seguridad, pues dígale: Señor, sálvame, sálvame. Si usted piensa que está bien con Dios porque es una buena persona, porque no es tan malo a fin de cuentas, arrepiéntase de esa idea, por favor. Cambie esa manera de pensar, porque nadie se salva por ser una buena persona, porque nadie sin Cristo es una buena persona. Cualquiera sin Cristo es un enemigo de Dios, que está bajo la ira de Dios, pero que Dios muestra su bondad y su misericordia en que Él es paciente para con todos y en que Él desea que todos procedan al arrepentimiento, aunque no todos procederán. Pero dele gracias al Señor. Y si usted, repito, reconoce que su condición delante de Dios no es en amistad y no es en armonía, si el Señor Jesucristo no es el que está gobernando su vida, es porque Él no le ha salvado. Porque si Él le salvó, entonces Él lo gobierna, porque no puede ser Señor solamente sin ser Salvador.